¿Qué tal? Bienvenidos del programa Candidatos. Hoy, sábado 30 de enero, y como es de costumbre en este primer bloque, repasamos lo más importante del acontecer político y, por supuesto, qué más importante que la nueva cuarentena a la que vamos a ingresar dentro de 2 días, en esta ocasión también por 15 días, es decir, se extiende hasta el 14 de febrero. Y a diferencia de aquella que vivimos en marzo, esta está focalizada según el nivel de alerta. En Lima y Callao, por ejemplo, la cuarentena será total y, como era de esperarse, muchos ciudadanos se han opuesto a esta medida y no con poca razón. De hecho, hay miles de peruanos que, debido a sus actividades económicas, dependen del día a día. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿esta cuarentena es justificada? Justamente la polémica es respecto a ello. En estos momentos, en estos minutos, justamente hay un grupo de ciudadanos, un buen número de ciudadanos, que probablemente se está concentrando en la Plaza San Martín para manifestarse en oposición a esta medida. Pero lo preocupante es que hay cifras que nos muestran que estamos en una situación caótica actualmente respecto a este tema. A la fecha, en Salud, por ejemplo, solamente quedan 28 camas UCI. En el MINSA solamente hay 7. En los gobiernos regionales solamente hay 50. En los privados solo hay 7. Y en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional solamente 5 camas UCI. Eso significa que estamos en un grado de catástrofe prácticamente, y la medida además, según fuentes del MINSA, al día jueves, al día 28 de enero, habían más de 3.000 casos confirmados solo en 24 horas, además de una cifra de 202 fallecidos en promedio por día. Ahora, ¿cómo es que esta nueva cuarentena encuentra a la ciudadanía? Pues primero ha habido una falla de comunicación de parte del gobierno del presidente Francisco Sagasti. ¿Y por qué una falla? Porque cuando se anuncia esta medida, el martes 26, se anuncia, pero no se habla acerca de los mecanismos de contención de esta medida. El presidente anuncia que habrá una nueva cuarentena por 15 días y, digamos, ese es el punto central del mensaje a la nación. Es ese mismo día, unos minutos después, en que se anuncian las medidas de apoyo, ¿no? Como el bono de 600 soles o el apoyo alimentario a las ollas comunes, y se hace vía Twitter. Y verdaderamente este es un despropósito, porque anunciarlo vía Twitter, que es una red social a la que la gran mayoría de ciudadanos peruanos no tienen acceso libre, ¿no? Esta medida debió haberse anunciado dentro del mismo mensaje a la nación. Ahora, respecto al bono de 600 soles que están destinados a más de 4 millones de familias que habitan en las regiones con nivel extremo, ¿cuándo es que va a llegar estos 600 soles? Bueno, es que aquí también hay otro despropósito, porque según el ministro de Cultura, Alejandro Neira, el bono estaría llegando recién la primera quincena de febrero, es decir, cuando ya terminó la cuarentena. Entonces, lógicamente, las personas, los ciudadanos, se preguntan cómo es posible que este bono, que supuestamente es para paliar los efectos de la cuarentena en las familias de mayor necesidad económica, llega cuando se termina esta cuarentena, es decir, terminados estos 15 días. Entonces, la pregunta es, ¿no se pudo haber visto alguna forma con anticipación de poder adelantarse a lo que podría ocurrir en esos 15 días de cuarentena? No hubo una forma de planificar desde antes estas medidas ante una posible segunda ola que ya era cantado prácticamente desde enero. Los contagios han crecido de manera exponencial, ¿no?
También, entre otras medidas que marcan una diferencia respecto a la anterior cuarentena, es, por ejemplo, el permiso de salir 1 hora cerca del domicilio para los ciudadanos, 1 hora diaria. Sin embargo, esto también presenta algunas fallas que parecen ser unas fallas organizativas. ¿Cómo se va a fiscalizar que cada ciudadano solamente salga 1 hora y cerca a su domicilio? Bueno, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, el día de ayer en Canal N mencionó que nadie lo hará, nadie fiscalizará esto, lo deja a la responsabilidad de cada ciudadano y ciertamente sería lo ideal que cada ciudadano de manera voluntaria asuma su responsabilidad personal, pero eso es algo que no va a suceder. Más aún considerando que cada persona, cada ciudadano va a buscar la manera eh, de expandir esa hora, o en otros casos también de aprovechar ese tiempo para tratar de burlar la ley, sobre todo para aquellos que se dedican a actividades comerciales del día a día, ¿no? Lo cual es también una realidad. Sin embargo, no todo es malo. El 9 de febrero se espera la llegada del primer millón de vacunas del laboratorio Sinopharm provenientes de China. Esto según informó la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el día de ayer en conferencia de prensa. Bueno, ese millón de vacunas que se espera que lleguen el 9 de febrero, primero van a ser para el personal policial y por supuesto, para el personal de salud. Sin embargo, como mencionábamos al principio, esta nueva medida ha generado una polémica, una abierta polémica, y por supuesto, polémica aprovechada por algunos candidatos presidenciales, particularmente por el señor Rafael López Aliaga, que como recordaremos, y no sé si tendrán las imágenes listas, ha hecho campaña de una manera temeraria, de una manera irresponsable, por decirlo menos, sin mascarilla. Cuando se le ha preguntado en su momento por qué ha hecho esta campaña sin mascarillas, él ha alegado que, bueno, que ya tuvo COVID, que en su cuerpo tiene el IgG altísimo, que es un antiviral. Por supuesto, estas declaraciones fueron desmentidas en su tiempo, porque el IgG no es ningún antiviral, sino es un anticuerpo que se genera en aquellos que ya han tenido la enfermedad. Y por supuesto, el que ya haya tenido la enfermedad no significa que no se pueda volver a contagiar. Todavía no hay estudios concluyentes al respecto, todavía se sabe poco o muy poco respecto a cómo se comportan estas nuevas variantes del virus. Ahora, no es tanto si el señor López Aliaga, si se contagia, bueno, probablemente él pueda, él puede hacer su cuarentena sin mayor problema, pero el detalle es que se convierte también en un portador y puede contagiar a otras personas, personas que por supuesto por la misma naturaleza de una campaña política están cerca de él. Ahora, ¿por qué mencionamos esta actitud del señor López Aliaga? Porque él es uno de los, digamos, de los principales promotores de la protesta frente a esta nueva cuarentena. Entonces, también esta oposición abierta consideramos que es algo temerario, por decirlo menos, ¿no? El candidato Rafael López Aliaga no ha firmado el pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones, porque según él es marxista este pacto ético que entre otros puntos tiene agenda de lucha contra la corrupción, transparentar los procesos judiciales, no difundir noticias falsas y rechazar la información, entre otros puntos. Bueno, entonces a estas horas probablemente ya se está iniciando las manifestaciones contra la nueva cuarentena que se justifica, por según las cifras que tenemos, se justifica de todas maneras. Lamentablemente, muchas personas se van a ver afectadas por esta medida. Lamentablemente estamos ante un gobierno que parece que reacciona cuando el problema ya está ahí presente, no con un plan, no de manera organizada, pero la cuarentena, con estas cifras que tenemos, parece algo necesario. Lamentable, pero parece algo necesario. Y muy bien, el día de hoy, ya pasando a otro tema, el día de hoy iniciamos una nueva dinámica aquí en el programa Candidatos, y es la dinámica del debate electoral, por supuesto, entre candidatos al Congreso. El día de hoy vamos a tener la presencia de 3 candidatos de
3 diferentes partidos políticos. Vamos a tener a Raquel Medina, ella es candidata por el partido Victoria Nacional con el número 8, ella postula por la ciudad de Lima. También Catherine Eizaguirre, que va con el número 22, en Lima también por el partido Juntos por el Perú. Y Rómulo Mucho, que va también por Lima con el número 34 por el partido Avanza País. Entonces, con ellos regresamos después de estos cortos mensajes. Usar mascarilla es indispensable para protegernos del virus. Usa correctamente una mascarilla al salir de casa. Evita tocarla o llevarla de forma inapropiada. No olvidemos lo que ya hemos aprendido. Muy bien, amigos, seguimos aquí en Candidatos por la señal de NTV y, por supuesto, ya tenemos la presencia de nuestros 3 candidatos que el día de hoy estarán en este debate electoral. Como se anunció, se trata de Raquel Medina, Catherine Eizaguirre y Rómulo Mucho. Entonces, ahí ya están conectados los 3. Y bueno, llegado este momento, vamos a explicarles la dinámica de este debate. Primero vamos a hacer una ruleta rusa. Aquí mi equipo de producción se ha preparado para traer la ruleta rusa para hacer el sorteo respectivo de quién va primero, quién va segundo y quién va tercero. Entonces, este debate se va a componer de 9 bloques. En el primer bloque habrá una presentación de 1 minuto para cada uno. En el segundo bloque habrá una exposición de 3 minutos para cada uno respecto a temas relacionados al sector salud, como incremento de casos COVID o cuarentena. En el tercer bloque estaremos hablando de crecimiento económico y promoción del empleo. En el cuarto bloque hablaremos de seguridad ciudadana y orden interno. En el quinto, de transparencia y lucha contra la corrupción. Y el sexto, séptimo y octavo bloque serán para preguntas entre los candidatos, preguntas que se hagan entre ellos. Entonces, vamos a empezar con la ruleta. Ay, no sé si ya la han traído. Lugar. Entonces, bienvenidos a los candidatos. Empezamos con Rómulo Mucho de Avanza País, seguimos con Catherine Eizaguirre de Juntos por el Perú y finalmente Raquel Medina de Victoria Nacional. Entonces, iniciamos este primer bloque con la presentación del candidato y la visión de país que tiene como parte de este partido político al que representa. Rómulo Mucho. Ok, entonces parece que Rómulo Mucho quiere ceder su puesto, ¿no? A otra candidata, a otras candidatas. No sé si parece que se ha desconectado. Ahí está retornando. Muy bien. Rómulo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Rómulo, ¿me escuchas? ¿Todo bien? Tengo algún inconveniente. Sí, te escucho. Perfecto, Rómulo. Entonces te cuento que tú has sido elegido para empezar. Un pequeño problema en mi señal. Ahora sí. Perfecto. Tú has sido entonces elegido para empezar este debate. Tienes 1 minuto para hacer tu presentación. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Ya. ¿Todo bien? Bueno, soy Rómulo Mucho Mamari, ingeniero de minas, candidato número 34. Sí, todo bien. Soy Rómulo Mucho,
ingeniero de minas, candidato con el número 34 por Avanza País. He sido congresista en el año 2000 por un año. He sido viceministro de Minas, profesor universitario y también empresario. Así que voy a servir al país nuevamente. Gracias. Muy bien, bueno, has tomado menos de un minuto. Vamos con la siguiente invitada y es Catherine Eizaguirre, número 22 por JP. Adelante, Catherine. Hola Luis, ¿cómo estás? Y bueno, hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy, también a quienes nos acompañan, a Raquel y a Rómulo. Yo soy Catherine Eizaguirre, bueno, estudié economía porque quiero acabar con las desigualdades que existen en nuestro país. Siempre soñé con trabajar en el sector público y aportar a mi país. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo en el Congreso me di cuenta que había muchas cosas que tenían que ser cambiadas, había muchos políticos tradicionales profundamente corruptos y por eso decidí involucrarme en la política ya no solamente a nivel estudiantil, a nivel de colectivos ecologistas como los que he participado, sino también siendo parte de los espacios de toma de decisiones en este contexto, postulando al Congreso de la República. Soy la candidata más joven de la lista de Juntos por el Perú y somos pues un bloque grande de jóvenes dispuestos a cambiar el país, a asumir que estamos en un contexto de crisis, pero no perder la esperanza y decidir involucrarnos, ponernos la camiseta para justamente lograr realmente independizar el país realmente, en una verdadera república, construirla en este bicentenario de la república, ¿no? Gracias. Muy bien, vamos entonces con la tercera candidata. Ella es Raquel Medina. Adelante, Raquel. Uy, el audio. ¿Audio, Raquel? Sí. No te preocupes. Vamos a empezar otra vez. Dame un segundo, por favor. Sí. Vamos, iniciamos. Sí, envío acá saludos a Catherine, a Rómulo, desde Pamplona Baja, el distrito donde he crecido. Quiero presentarme, soy una abogada de 34 años, que como muchos jóvenes me ha costado hacerme profesional con mucho esfuerzo y sacrificio de mi familia. Y hoy quiero poner al servicio del país y de Lima todos los conocimientos que he podido adquirir humildemente con mi profesión de abogada, con la especialidad que tengo en temas de violencia de género y también estudios de marketing político en Argentina. Creo que quiero ser la voz de muchas madres y muchos ciudadanos, sobre todo las madres que ven que las pensiones de alimentos son una letra muerta y de aquellos ciudadanos que se sienten gobernados por municipios donde tenemos alcaldes corruptos, ineficientes, y que ya ha llegado su hora de que modifiquemos la ley orgánica de municipalidades y sean una vez acá. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchas gracias, Raquel Medina. Ella es número 8 de Victoria Nacional. Bien, vamos entonces con el siguiente bloque, que es temas del sector salud, relacionados al incremento de casos COVID y cuarentena. Entonces, iniciamos con Rómulo Mucho. Adelante. No hemos aprendido la lección. Realmente tenemos otro COVID, que es el gobierno, o sea, los que nos manejan, porque tenemos la desgracia del COVID sobre el Perú y otro COVID para mí es el mismo gobierno que no tiene la estrategia, la inteligencia y tampoco la decisión para poder, digamos, tomar decisiones. Y ni siquiera haber recurrido a la empresa privada, a las Fuerzas Armadas, cómo replantear la estrategia entre el sector público y privado. En el sector público, tanto el de salud con MINSA, de ver qué capacidad teníamos y cuánto se podía proyectar, poder atender. Y también es importante cómo asertivamente trabajar con la población, con todos los medios de comunicación, de todos los medios, radio, televisión, para que la gente se cuide, porque uno de los problemas también que la gente misma, las aglomeraciones, esto de los paros agrarios y también la revuelta que hubo para, digamos, mover los gobiernos, todo eso ha sido causante de esta nuevo incremento de la expansión de la pandemia. Lo cual para nosotros es muy triste. Si la pandemia nos castiga, también nos castiga el mal gobierno, el desgobierno, habiendo gente muy buena, gente que puede ayudar bastante. Las plantas de oxígeno, las CASUCI,
pero nada, todo es improvisación. Creo que es el reto, ¿no? Es el reto de cómo hoy mismo tiene que cambiar de chip para poder, digamos, que esto no sea peor. Y la cuarentena es fatal para la gente que trabaja día a día. Así que estamos avisados. No queremos la desgracia en nuestro país. Por favor, que reaccione para poder levantar esto, para poder inteligentemente con estrategia. Gracias. Muy bien, gracias Rómulo. Se les recuerda que tienen 3 minutos para hacer su exposición respecto a estos sectores. Continuamos entonces con Catherine Eizaguirre, número 22 por Juntos por el Perú. Adelante, Catherine. Gracias, Luis. Bueno, es penoso que más de miles de personas hayan fallecido, ¿no? En este contexto desde el año pasado hasta el día de hoy y que el Ejecutivo no haya asumido la responsabilidad de vida, tanto el presidente Vizcarra como ahora el presidente Sagasti. Y detrás de esas muertes no está el virus, detrás de esas muertes, ¿quiénes están? Bueno, un Estado que no ha sido capaz de poner a la salud en el centro, de haber aprovechado ese crecimiento económico de décadas, ¿no? Basados en la minería y no haber puesto ese presupuesto garantizando derechos específicamente en relación a la salud. Y nosotros creemos que es necesario generar una reforma profunda del sistema de salud, caminar hacia un sistema integral nacional de salud, porque sabemos que hay una total desarticulación. Quienes nos hemos atendido en salud, estoy segura que muchos de los que nos están viendo se han atendido en salud como yo, sabemos que la infraestructura no es adecuada, sabemos que hay médicos que tienen largas trayectorias y están mal pagados. En este contexto de pandemia, lamentablemente, los doctores han tenido que comprar muchas veces ellos solos su equipamiento. Es decir, hay un total descuido, una precarización de la salud pública. ¿Por qué? Porque se ha privatizado la salud, porque se ha permitido que las clínicas, las grandes empresas hayan entrado al negocio pensando que la salud es un negocio. Y sabemos lo que ha pasado en la pandemia, que han habido clínicas que han cobrado 100 soles por un Panadol, ¿no? Un Panadol que no debería costarte más de un sol. Es decir, por el otro lado, hay un lucro desmedido en relación a la salud. Ha habido situaciones terribles en relación, por ejemplo, al acceso a camas UCI. Entonces, en este contexto, sí creemos que es necesario que, por ejemplo, se aplique la ley en el marco de la Ley Nacional de Salud, en la cual se establece que en un contexto de crisis, el sector público debe ser capaz de poder tomar y a integrar al sector privado en relación a la atención. Y si falta infraestructura ahorita en el sector público, que también se integre al sector privado, que esté a disposición del sector público. Creemos que son necesarias plantas de oxígeno, por ejemplo. No es posible que hasta ahorita no se hayan implementado plantas de oxígeno y que hay gente que ha perdido la vida por no poder respirar, por acceder a oxígeno. Y también creemos que es fundamental la atención primaria en salud. Es decir, las postas, los hospitales más cercanos deberían ser el primer lugar al cual los ciudadanos vayamos a atendernos. Entonces, es necesario un sistema integral, fortalecer la salud pública, darle el lugar que se merece y también garantizar derechos laborales para el personal de salud, que es nuestra primera línea. No es posible que hasta ahorita muchos de ellos no hayan sido pagados, los bonos que se ofrecieron nunca llegaron y que además, por ejemplo, no se le dé el trato debido también hacia las enfermeras, que cumplen un rol fundamental y que lamentablemente son dejadas de lado o vistas como que asumen un rol secundario cuando su principal rol es otorgar cuidados y garantizar salud de forma más cercana hacia la ciudadanía. Entonces, es necesaria una reforma profunda y pensar que el sector público tiene que liderar la campaña en relación a poder salir de esta crisis sanitaria en la cual nos encontramos, que no es solamente una crisis por el virus, sino que es principalmente por la ineficacia del Estado. Muy bien, Gracias. tiempo cumplido. Vamos ahora a Raquel Medina, número 8 por Victoria Nacional. Adelante, Raquel. ¿Tu micrófono, Raquel? Sí, ¿ahora se me escucha? Ahora sí, un momento, por favor, y ya, corre tiempo. 3 minutos. El problema del sector de salud de nuestro país es que falta equipamiento, infraestructura. Pero yo creo que el mayor problema es que esto se repite década tras década. ¿Cómo es posible que con los pocos recursos que tenemos hayamos tenido que hacerle frente a una pandemia donde potencias mundiales han temblado? Tenemos que por cada peruano hay por cada médico hay 373 peruanos y por cada enfermera 342. ¿Cómo? Y encima mal equipados, que ha tenido que hacerle frente en primera línea con toda valentía a una pandemia tan grande. Yo creo
que con estas condiciones hemos estado muy, muy, muy débiles para afrontar la pandemia. Desde el Territorio Nacional lo que pretendemos es integrar el sistema de salud y justamente no permitir de que cuando llegue un caso nuevo de pandemia se vea de que el sector privado de salud prácticamente lucre con la salud de los peruanos. Lamentablemente quienes sufren más son los que menos tienen. Y lo que hemos visto es de que hemos muerto en pasillos, que hemos muerto afuera de hospitales. ¿Cómo es posible? Y sobre todo, ¿cómo es posible que se gestione tan mal? ¿Qué es lo que pasó en el gobierno del presidente Vizcarra y del presidente Sagasti? Primero, no se compraron oportunamente las pruebas moleculares que hubieran permitido detectar los casos oportunamente. Tampoco se han comprado las camas UCI con ventiladores. ¿Qué es lo que está pasando? Acá hay un problema que ya se arrastra en temas de infraestructura, de equipamiento, pero también de mala gestión. Y eso es lo que no debemos permitir. Yo creo que encima nos matan una cuarentena de una manera tan insensible y encima se juega con la subsistencia de tantas familias peruanas que comen del día a día. Acá hay que mencionar que el peruano que no trabaja día a día no come. Todavía se nos pide ser responsables con la cuarentena. Yo me pregunto, una señora que vende comida de ambulante, ¿cómo va a ser una cuarentena? ¿De qué van a vivir sus hijos? Yo me pregunto, aquel ambulante que se recursea vendiendo poquitas cosas, ¿cómo va a ser una cuarentena responsable? ¿El bono cuándo va a llegar? Cuando la cuarentena ya haya terminado. ¿Y de qué habrán comido estas familias? Muy bien. Muchas gracias, Raquel. Sí, muchas gracias. Entonces, aquí hemos terminado el primer bloque de este debate electoral con esta exposición de ideas respecto al sector salud. Y pasamos ahora al siguiente bloque, que es crecimiento económico y promoción del empleo. Repetimos el orden anterior. Empezamos con el candidato Rómulo Mucho, número 34 por Avanza País. Adelante. Muy importante. El crecimiento económico se permite producir más, genera más economía, más ahorros, más divisas, y ese crecimiento hay que convertirlo en desarrollo humano. El desarrollo humano es la mejora de la calidad de vida de las personas. Hemos estado en pleno crecimiento, aunque en los últimos años ha venido a trompicones. Hemos tenido una época dorada cuando pensábamos que había el milagro peruano. Esto duró más o menos 9 años, desde el 2004 al 2012, que crecimos a un promedio de encima del 6%, y luego el gobierno de Humala aumentó el tamaño del Estado, no dio impulso a las inversiones, ¿no?, ni a la generación de mayores puestos de trabajo, de manera que viniendo, y luego entramos al gobierno de Kuczynski, Vizcarra, hasta el día de hoy, ya el año pasado, el anteaño pasado, del 2019, ya no estábamos en mejores condiciones, 2% de crecimiento. Y hoy, este año, el Perú va a decrecer 11.5%. Aumenta la deuda externa, que bajó la recaudación, el desempleo, se piensa más o menos 4 millones de empleos que se han perdido, porque eran 7, algo se ha recuperado, y también la pobreza, que va a retroceder, se estima un 10%, de 20 a 30%, y todos los indicadores, ¿no?, macroeconómicos, excepto la inflación, que todavía pende de un hilo. En algún momento puede pasar a dispararse. En ese sentido estaríamos hablando de que estaríamos en las peores condiciones macroeconómicas. Que si eso, la macroeconomía no funciona, obviamente que no funciona nada. Y la macroeconomía sirve para transmitir a la microeconomía, porque la microeconomía es el consumo y la demanda. Hay que abrir mercado, es lo que la gente, las tiendas, las pequeñas fábricas, comercios, todo hay que abrir. Pero si no hay dinero, tampoco podría tener efecto. Si no, hay que meter dinero al bolsillo de la gente. ¿Cómo? Mediante la generación de empleo. Sabemos nosotros cuánto cuesta invertir para generar un puesto de trabajo. Depende de la actividad económica. Pero lo bueno de todo esto es que el Perú sí tiene condiciones para poder reactivar la economía.
tiene proyectos desde los pequeñitos hasta los grandes, hasta los megaproyectos. Se necesita destrabarlos. En la empresa privada, que es casi 80% de las inversiones, es donde está el mayor conglomerado del puesto de trabajo y de divisas de ahorros que se pueden captar. Ahora en las inversiones públicas, como bien sabemos, es poco el dinero, de un porcentaje, no más del 15% de todo el presupuesto para obras públicas, sino que para las obras grandes hay que hacer Muy bien. mecanismos de Tiempo vencido. Público-privadas. Tiempo vencido. Muchas gracias al candidato Rómulo Mucho de Avanza País. Continuamos con la candidata Catherine Eizaguirre de Juntos por el Perú. 3 minutos. Sí, bueno, comentar que, bueno, yo discrepo un poco del análisis anterior. Creo que han habido décadas grandes de crecimiento económico basado principalmente, lo sabemos, en el alza de precios de los minerales, ¿no? Nuestro crecimiento dependía demasiado de la minería y lamentablemente este modelo de desarrollo no generaba justamente eso, desarrollo en sí mismo, bienestar, empleo adecuado. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en la Católica Economía y mis primeros trabajos han sido, y las de mis compañeros también, sin derechos laborales completos. He trabajado como trabajadora CAS, en servicios, ejerciendo mi profesión, pero sin tener un derecho que me garantice totalmente mis derechos, ya sea de acceso a salud, AFP. Y los jóvenes estamos expuestos y hemos estado expuestos a la precarización laboral con este modelo de desarrollo, ¿no? Con este modelo que se basa solamente en el extractivismo, que no genera eslabonamientos en la economía, que no fortalece la industria, que no genera diversificación productiva, que no le da al agro el lugar que se merece, ¿no? Entonces, nosotros creemos que tenemos que cambiar hacia un modelo de desarrollo con diversificación productiva, que se respeten los derechos de la naturaleza y que podamos garantizar derechos laborales hacia todos y todas, ¿no? Lamentablemente, el año pasado, en este contexto de crisis, se han perdido más de 1 millón de empleos adecuados solo en Lima. Entonces sabemos que hay una pérdida terrible de empleos y solamente vamos a poder superar esta crisis si es que el Estado asume un rol importante, ¿no? Si es que el Estado, por ejemplo, fortalece la inversión pública, si es que se mantienen esos programas como el que hemos tenido ahora, Reactiva Perú, pero no solamente entregándole el bono o el Reactiva a las grandes empresas, sino principalmente a las MIPES y garantizando que esas empresas que han recibido el apoyo estatal, es decir, que han recibido Reactiva, no apliquen pues suspensión perfecta, porque la verdad es que sabemos que han habido más de 900 empresas que en verdad se han pasado, ¿no? Han recibido el apoyo del Estado y aún así han despedido a sus trabajadores. Eso no puede continuar. Necesitamos un Estado que garantice derechos a la ciudadanía y que frene esos abusos que ocurren, y por eso creemos que desde Juntos por el Perú tenemos que caminar hacia un Estado que asuma el rol de garante de derechos y que reactivemos la economía, no solamente para las grandes empresas ni para los mismos de siempre, sino para los bolsillos de los ciudadanos que, como nos damos cuenta, con estos niveles de informalidad, de precarización laboral, no podemos resistir esta crisis, ¿no? No podemos resistir este confinamiento, y es lamentable el anuncio del gobierno el día de hoy de decirnos que el bono va a llegar el 15-16 de febrero, cuando el confinamiento dura estas 2 semanas. Entonces sí creemos que es fundamental, además también, que nuestros jefes de planes de gobierno y nuestros candidatos estén a favor de programas redistributivos y que fomenten el crecimiento económico, como por ejemplo Reactiva. Y a mí sí me preocupa que, por ejemplo, el señor Jorge Chávez, de Avanza País, de Victoria Nacional, que es el jefe del plan de gobierno, mencionó que él está en contra del programa Reactiva, ¿no? Y que no cree que debe seguir aplicándose. Entonces, hay que tomar medidas que fomenten y reactiven la economía en sí misma y que también permitan dinamizar las economías familiares, una con otra. Muy Las bien. empresas juegan un rol y los... Tiempo vencido. Tiempo vencido. Muchas gracias a la candidata Catherine Eizaguirre de Juntos por el Perú. Vamos ahora con la candidata Raquel Medina de Victoria Nacional. 3 minutos. Adelante. Sí, las cifras son frías, las cifras no nos gustan, sin embargo son reales. Como bien ha mencionado acá Rómulo, tenemos una caída del PBI del 11.5%. Y no solo eso, en el 2020 se ha perdido 1,5 millones de empleos. Yo saludo la opinión de Catherine de mencionar de que lo importante no solamente es pensar en una generación de empleo, sino un empleo digno, donde se velen por los derechos laborales de las personas. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos mencionado cifras, pero estas cifras se traducen en una situación de desempleo, de incremento de la informalidad, de más delincuencia. Y aún así, el señor Sagasti
se digna indolentemente a mandarnos nuevamente en cuarentena. Nuevamente lo repito, yo le pido desde acá con toda educación y con toda humildad que deje de lado los poemas y que se dé cuenta de una vez que aquel peruano que no trabaja día a día no come. Entonces, es fácil mandarnos a cuarentena. Sin embargo, sigo insistiendo que esta es la ladrona invisible de los pocos ahorros de muchas familias, modestas, humildes, pero que se rompen el lomo por trabajar y salir adelante día a día. Y también la cuarentena es la ladrona invisible del poco ingreso de aquel peruano de a pie. Yo creo que se debería inyectar también un reactiva para la pequeña y microempresa. ¿Qué es lo que está pasando? Como bien mencionó Catherine, hubo un reactiva que derivó millones a millonarios y que encima, con toda desfachatez, cogió el dinero para igual despedir a muchos trabajadores. Hay que velar por los derechos también de los trabajadores, de nuestros jóvenes. ¿Y qué es lo que yo propongo? Yo quisiera hacer un real congelamiento y reprogramación de la deuda a 1 año para los micro y pequeños empresarios y para toda persona natural que no genere más de una UIT. Tenemos que generar empleo, pero no solamente esta tiene que ser la misión, sino que sea un empleo digno, un empleo que se respete, que se acabe ya con esos contratos donde prácticamente nos hacen firmar una cláusula que diga aguanto todo, y sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes queremos un Perú con oportunidades, con trabajo, pero con trabajo digno, donde no solamente los ricos sigan siendo más ricos, sino donde se nos permita progresar, pero con diseño. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchas gracias a la candidata Raquel Medina, número 8 de Avanza País. Bien, vamos ahora a entrar al siguiente bloque de este debate electoral. El siguiente bloque es seguridad ciudadana y orden interno. Nuevamente repetimos el orden. Inicia el candidato Rómulo Mucho, 34 de Avanza País. Adelante. Bien, Luis, la seguridad ciudadana parte por saber la causa raíz de nuestros males. Una de las causas raíz de la seguridad ciudadana, más que todo, es la pobreza, ¿no? Tenemos que identificar que hay delincuencia, y siempre lo ha habido, ¿no? Hay delincuentes convictos y confesos, pero hoy la mayoría de la gente está delinquiendo por necesidad. Hay un dicho que dice, es muy poderosa la ley, pero mucho más poderosa es la necesidad. Y posiblemente ahora con el aumento de la pobreza vienen convulsiones sociales, que prácticamente ha retrocedido, la informalidad ha subido posiblemente del 70 al 80%, y también los problemas de las necesidades. Hoy mismo estamos viendo que ha aumentado la delincuencia, casi exponencialmente. Ya la policía no se da abasto, aparte que le han cortado ya las manos a los policías, porque ya no pueden aplicar rigor. Simplemente un policía que, digamos, quiere hacer respetar el orden, quiere hacer el uso de la fuerza, porque para eso está diseñado la policía. No, el delincuente hoy día tiene los derechos humanos y prácticamente lo incluyen al policía. No, estamos de cabeza, amigo. Estamos de cabeza. Esto es realmente una ingobernabilidad terrible. Y también el ejemplo tiene que ser siempre desde arriba. Si arriba están los corruptos, no, los delincuentes es una fiesta, ¿no? Entonces, hay una crisis de gobernabilidad, una crisis de confianza, hay una crisis social, hay una crisis de credibilidad, de predictibilidad y todo. De manera que no es en este momento fácil. Creo que hay que dar una reestructuración, siempre hablo como ingeniero, reestructurar, analizar profundamente la causa y ir sobre la causa, no sobre los efectos.
siempre los peruanos tenemos ir sobre los efectos. Dice, más delincuencia, más policía, más cárceles, más comisaría. No, no es el caso. Nunca en los países nórdicos, en los países donde he estado mucho tiempo, no, no, es que tiene que la causa. ¿Dónde está la causa? Entonces se ataca la causa, como decían en Suecia, o como dice un dicho, educar a los niños y cerrar las cárceles, ¿no? Y dice, si tú limpio, las cárceles se están cerrando, ¿por qué? Porque prácticamente se está reduciendo la delincuencia. Y Muy también bien, de otro lado, muchas gracias. Tiempo ya vencido. también cuarto. Muchas gracias al candidato Rómulo Mucho. Solamente hacer una salvedad, Raquel Medina, del número 8, es de Victoria Nacional. Hace un momento lo dije mal, perdón. Bien, entonces pasamos a la siguiente candidata, Catherine Eizaguirre, número 22 por Juntos por el Perú. 3 minutos, adelante. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que muchos nos hemos dado cuenta en este contexto de pandemia lo importante que son nuestros espacios públicos y lo importante que es sentirnos seguros y seguras en nuestras calles, sin miedo a hurtos, sin miedo al acoso, sin miedo a que se cometan delitos que pongan en riesgo nuestras propias vidas. Y para eso, para sentirnos seguros en el espacio público, para poder caminar con tranquilidad cerca de nuestros barrios, en nuestros territorios, es súper importante que quienes garanticen que exista seguridad en el territorio, quienes son los representantes del Estado cerca a nuestros barrios y a nuestros distritos, son pues los policías, ¿no? Es finalmente la institución policial quien tiene que cumplir ese rol y sí creemos que es necesario poder fortalecer la institución policial y también generar grandes reformas en relación a ellos, ¿no? Y sí creo que tiene que ser una mirada integral, es decir, no solamente una mirada punitivista, no solamente incrementar las cárceles, no solamente incrementar las sanciones, sino también tener una mirada preventiva. Y existe dentro del marco policial también, por ejemplo, organismos de participación ciudadana frente a los cuales hay diálogo y la ciudadanía empieza a confiar en la policía cuando es parte de su comunidad, cuando hay un diálogo entre los padres y los policías para que puedan garantizar, por ejemplo, seguridad cerca de los colegios, que no hayan, por ejemplo, crímenes cerca de los colegios, por ejemplo. Entonces necesitamos que la policía se inserte en nuestro territorio y en la comunidad, que recupere la confianza. Eso es súper importante. Pero para eso también hay que incrementar el presupuesto de la policía. No es posible que ellos mismos en algunos casos tengan que comprarse sus propios uniformes, ¿no? En verdad eso es penoso. O sea, estamos dejando totalmente descuidada la institución policial. Si alguna vez alguno hemos podido entrar a una comisaría para hacer una denuncia, nos hemos dado cuenta que tienen una infraestructura precaria, que tienen máquinas desfasadas, lamentablemente. Entonces, si no otorgamos la infraestructura adecuada, si no capacitamos de forma correcta a nuestros policías, no vamos a poder garantizar seguridad ciudadana en nuestro territorio, ¿no? Segundo punto, también creo que es bien importante fortalecer esta confianza para que luego la ciudadanía pueda tener la confianza de denunciar, porque de nada sirve que atrapen a un delincuente si es que la ciudadanía luego no ejerce la denuncia y tienen que salir libres, por ejemplo, ¿no? Entonces, creemos que tiene que haber una reforma policial integral completa que implique y fortalezca, por ejemplo, la capacitación hacia los policías, que puedan tener también formación en derechos humanos, ¿no? Y también creo que hay que afrontar los nuevos retos que implica la criminalidad en la actualidad. Por ejemplo, hay muchos delitos informáticos actualmente, ¿no? Y eso ha pasado en este contexto de cuarentena. Suplantaciones de identidad, clonaciones de tarjetas. Entonces, para que la policía, ¿no? La institución policial realmente pueda responder a estos nuevos crímenes de forma efectiva, necesitamos también fortalecer la capacitación que se les otorga con un presupuesto adecuado, con salarios elevados también como se requiere, pero también sobre todo acabando con la corrupción en la institución policial, ¿no? Separando estos malos agentes a estos malos elementos que han cometido abusos policiales y Muy que, por bien, ejemplo, han cobrado la vida. muchas gracias. Tiempo cumplido. Muchas gracias a la candidata Catherine Eizaguirre, número 22 de Juntos por el Perú. Vamos ahora con la candidata Raquel Medina, número 8 por Victoria Nacional. Adelante, 3 minutos. Que 9 de cada 10 peruanos se sienten en el riesgo de ser víctimas de algún delito. Pero vamos a hablar también de otro tipo de víctimas. Quiero hablar de las mujeres. El 2020, 132 mujeres fueron asesinadas por feminicidas. Y no solo
Quiero hablar también de la violencia, no solo la que se ejerce en las calles, sino aquella que se ejerce adentro de nuestras casas. Quiero hablar también de esa violencia psicológica de la que son víctimas tantas madres solteras que ven que la pensión alimentaria de sus hijos es letra muerta y que son sometidas incluso a violencia psicológica por esos malos progenitores que se burlan de los derechos de sus hijos. Yo quiero ser la voz de esas madres luchadoras que no tienen por qué cargar con toda la manutención de sus pequeños. Y quiero establecer sanciones administrativas severas para esos malos progenitores, para que no puedan tener gastos superfluos si antes no han cumplido con la pensión de sus hijos. Quiero que no puedan acceder a créditos en el banco de ningún tipo si antes no han cumplido con la pensión alimentaria de sus hijos. Quiero que tampoco puedan viajar de placer si antes no le han cumplido la pensión a sus hijos. Y quiero que tampoco puedan realizar ventas o adquisiciones en notarías si antes no le han cumplido a sus hijos. La violencia engloba muchos conceptos y este tipo de violencia que están viviendo muchas madres en el Perú tiene que ser atendido también desde el Congreso. Pero seamos realistas, la violencia también está en las calles. Y hoy vemos que esta se ha incrementado gracias a una política de inmigración deficiente. Nosotros los peruanos tenemos las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir a sumarlo a nuestro país. Pero eso sí, queremos que también respeten nuestra casa. Yo estoy segura que hay muy buenos ciudadanos extranjeros que vienen acá a sumarle, pero debemos ser también enfáticos y firmes con aquel que viene solo a incrementar la delincuencia de la que ya luchábamos y sufríamos antes de este fenómeno de migración. Es por eso que quiero modificar la ley de migración y de refugiados para que todo aquel ciudadano extranjero que delinque, que cometa faltas acá en nuestro país, sea deportado. Tenemos las puertas abiertas con el corazón para todos, pero para todos los que vengan acá a sumarle a nuestro país. Muy bien. Muchas gracias a la candidata Raquel Medina de Victoria Nacional. Bien, vamos al último bloque de esta primera etapa. En este último bloque vamos a hablar acerca de transparencia y lucha contra la corrupción. Nuevamente, regresamos al orden que hemos estado manejando. Empezamos con el candidato Rómulo Mucho, número 34 del partido Avanza País. Rómulo, adelante. Sí, realmente vivimos en una república corrupta, una sociedad corrupta. Si leemos la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, dan ganas de llorar. Creo que esto viene no es de décadas, sino de siglos, desde la colonia, de la conquista de la colonia. Y hoy mismo, todos los años, se va en corrupción alrededor del 15 al 20% del presupuesto. El año pasado, en agosto, presentó la Contraloría General de la República un libro sobre lo que había pasado en el 2019. Se habían ido 23.300 millones de soles en corrupción. ¿Qué significaba un 15%? Estaba desglosado por ministerio, región por región. Claro, hay unas zonas que realmente 30% de su presupuesto se va en corrupción. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la corrupción es lo más perverso que hay. Porque con esto nos roba el futuro de los niños, ¿no? Que con ese dinero de la corrupción pudimos haber cerrado brechas, muchas brechas de educación, brecha de nutrición, parte de la brecha de infraestructura. Realmente eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que propongo? Pues, lo que puede proponer nuestro partido es que tenemos que demostrar la transparencia desde arriba y que tiene que funcionar la rendición de cuentas. Tiene que haber gobierno digital, ya no más oficinas, ya no más gasto corriente, no más creación.
yo creo que el COVID debe ser una lección grande para poder achicar el Estado, ¿ya? Ventanillas digitales, ya, para que ya no haya la posibilidad de estar pasando ventanilla por ventanilla donde se deja la corrupción. Y también la transparencia dentro. Muy bien, parece que hay algunas dificultades en la señal del candidato Rómulo Mucho. Vamos a pasar a la siguiente candidata, Catherine Eizaguirre, 3 minutos. Adelante. Bueno, creo que como yo, muchos jóvenes estamos totalmente cansados de los políticos corruptos, ¿no? Hemos salido a marchar en noviembre para decir que esos políticos que desde el Congreso querían hacerse del Ejecutivo se vayan de una vez por todas de la política, ¿no? El señor Merino, no sé por qué sigue en una curul, que en verdad debería estar asumiendo un juicio por lo que ocurrió en noviembre, ¿no? Pero en esa línea creo que los jóvenes estamos no solamente agotados de la corrupción, sino que queremos sanciones y medidas muy claras, ¿no? Porque la corrupción no solamente es un tema de funcionarios, sino es un tema estructural en nuestro país, ¿no? De hecho, en nuestra Constitución se permite que una persona pueda postular al Congreso y de esa forma pueda obtener por 5 años una carta pase, ¿no? Que se libera de la cárcel solamente por postular al Congreso y por ingresar. Eso es la inmunidad que genera, por ejemplo, y es clarísimo que genera impunidad. ¿Cuánto se pierde al año en corrupción? Cerca de 23.000 millones de soles, ¿no? Que es como 15% del presupuesto público. Y Lima, la región a la cual estamos postulando, es en realidad la región más corrupta. Se pierden 10.000 millones de soles al año en corrupción y eso es terrible. Entonces no podemos permitir que los partidos políticos ligados a la corrupción sigan llegando al Ejecutivo y sigan llegando al Congreso. La mejor forma de evitarlo es no votando por ellos, pero también creo que hay que poner normas firmes, como por ejemplo la muerte civil a los corruptos. Es decir, un funcionario que ha cometido un caso de corrupción, ya sea en cualquiera de los poderes del Estado, no debería poder seguir ni contratando con el Estado, ni siendo electo, ni siendo elegido como representante a través de ser, no sé, pues un ministro o algún funcionario de confianza. No es posible que personas que han lucrado con el presupuesto público, que han hecho negocios, lobbies con el presupuesto público, puedan seguir estando participando en el Estado y creemos que tienen que ser totalmente separados y por eso apostamos por la muerte civil de los corruptos y también por eso apostamos por una nueva constitución, porque creemos que tenemos que tener una constitución que sea fruto de una democracia, no de una dictadura, y en la cual no se permitan gollerías como la inmunidad parlamentaria, que tiene que ser totalmente eliminada. Entonces, los jóvenes que queremos un país libre de corrupción, tenemos que elegir autoridades que nos representen realmente y que no estén vinculados a casos de corrupción, y eliminar de la política totalmente a esos viejos lesbianos que lamentablemente lo único que han hecho es generar lobbies con grandes empresarios, que eso ya nos hemos dado cuenta que no funciona y nos ha llevado a esta situación de crisis terrible que hemos vivido y que estamos viviendo actualmente. Muy bien. Muy bien. Vamos con la candidata del partido Victoria Nacional. Adelante, Raquel, 3 minutos. Así como tenemos el orgullo de tener un país que es conocido y reconocido mundialmente por nuestra cultura, por nuestra historia, por lo linda que es nuestra gente, así también tenemos ciertos puntos que tenemos que mejorar. Somos percibidos como uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Ocupamos el lugar 38 en una escala del 0 al 100. Eso es realmente preocupante. Pero la lucha contra la corrupción no solamente debe ser general, sino también específica. ¿Qué es lo que está pasando en los gobiernos locales? Estamos siendo gobernados por alcaldes ineficientes que tienen presuntos actos de corrupción y que encima tienen el descaro de no querer ser fiscalizados por nadie. Y que encima ni siquiera reciben a los ciudadanos cuando realizamos algún tipo de plantón fuera del local municipal. Hay que ser también ya enfáticos, puntuales. Yo desde el Congreso propongo modificar la ley orgánica de municipales de una vez. Yo ya la tengo clara. Quiero que esos alcaldes ineficientes y corruptos, que ni siquiera pueden ejecutar el 65% de su presupuesto, sean vacados al segundo año. Y no solo eso, sino que también tenemos esos alcaldes corruptos que no quieren dar la cara. Yo propongo también que se vayan. Quiero agregar estas 2 causales de vacancias.
para que estos alcaldes que en campaña nos pintan 1000 pajaritos y creen que al llegar al municipio no tienen que responderle a nadie, gobiernan de espaldas al pueblo y encima nos dan malos servicios, no ejecutan bien el presupuesto también en lo que es seguridad, no tenemos serenazgo. Por ejemplo, San Juan de Miraflores, nuestro distrito está de mal en peor. Yo me pregunto, como ciudadanos, ¿quisiéramos empoderarnos? Y que esos alcaldes nos respondan y que sepan que si no van a ser eficientes y que sepan que si van a cometer actos corruptos, van a ser vacados. Eso es uno de los proyectos bandera que quiero llevar al Congreso. Desde Victoria Nacional también proponemos que los delitos de corrupción sean considerados de lesa humanidad. La corrupción no solamente afecta de forma general, sino también a nuestro bolsillo, a todos los peruanos, porque se traduce en un perjuicio para nosotros como población. Y es momento de hacerle un frente, pero firme, a la lucha contra la corrupción. Muy bien. Fue la candidata Raquel Medina, número 8 de Victoria Nacional. Como hubo dificultades técnicas en el caso del candidato Rómulo Mucho. Rómulo, ¿me escuchas? ¿Está todo bien ahora? Rómulo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Luis. Perfecto. Quisiera darte el tiempo que te quedó Luis, restante. Perfecto. Quisiera darte el tiempo que quedó restante. Te quedaste en el minuto 42. Entonces, me gustaría que puedas continuar en el tiempo que te quedó. ¿Sí? Adelante. Sí, en realidad la corrupción tiene que ser castigada severamente. No tiene que haber impunidad. Pero no es culpa de la Constitución que haya malas autoridades corruptas, presidentes, gobernadores regionales, alcaldes. Es tema interno, es tema de la educación cívica con valores. Creo que hay un cambio de chip de los peruanos, pero para eso tenemos que empezar desde la cabeza, desde el presidente, sin objeciones, los ministros, los congresistas, limpios, impecables. Esa va a ser la primera condición para poder tener la autoridad moral para disciplinar a la gente. De lo contrario, un corrupto que gobierne y que diga lucha contra la corrupción, eso es una broma de mal gusto. Así que es contundente esto. Si no, no se va a poder derrotar la corrupción. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Rómulo. Llegados a este punto, entonces hemos finalizado la primera etapa de este debate electoral que ha consistido en la exposición de ideas respecto a los temas de realidad nacional que les hemos dado. Entonces, vamos con una pausa comercial y al regresar, cada candidato va a tener 30 segundos para hacerle una pregunta a cada uno de los demás candidatos que se encuentran aquí. Y por supuesto, habrán 2 minutos para que los aludidos puedan responder. Entonces, vamos con esta pausa comercial y retornamos aquí en Candidatos. Usar mascarilla es indispensable para protegernos del virus. Usa correctamente una mascarilla al salir de casa. Evita tocarla o llevarla de forma inapropiada. No olvidemos lo que ya hemos aprendido. Muy bien, estimados amigos, seguimos aquí en Candidatos por NTV. Lo anunciado, vamos ahora con la segunda etapa de este debate electoral en la que cada candidato va a tener 30 segundos para formular una pregunta para cada uno de los que están aquí también, y van a tener 2 minutos cada uno para responder. Entonces, seguimos el orden anterior, empezamos con el candidato Rómulo Mucho, número 34 del partido Avanza País. Tiene usted 30 segundos para formular una pregunta a cada uno de sus contendoras que se encuentra aquí. Adelante.
desearles muchos éxitos. Son jóvenes y tienen buena voluntad. Yo creo que deberían acceder al Congreso de la República. La pregunta es para una de ellas, para Catherine, ¿cómo piensas generar más ahorros, más caja? ¿Cuánto representa la inversión pública versus la inversión privada? En el otro caso de Raquel, quisiera preguntarle, en cuestión de seguridad ciudadana, ¿qué propone para los presos, para los delincuentes? Nada más. Muy bien, vamos entonces con la respuesta, primero con Catherine Eizaguirre, número 22 de Juntos por el Perú. Adelante, Catherine, 2 minutos. Bueno, sí, siempre suelen decir que en el Estado no hay suficiente presupuesto, que para la salud, para la educación no hay suficiente presupuesto y que, bueno, hay que por eso optar por el privado, ¿no? Pero yo sí creo que es necesario saber y tener con claridad que en el Perú hay muchas empresas que no pagan sus impuestos y sobre todo las más grandes, ¿no? Por ejemplo, grandes empresas tienen beneficios tributarios, es decir, que mientras muchos de nosotros pagamos nuestros impuestos, mientras la bodega de la esquina paga su impuesto y si no paga, la SUNAT lo cierra, se dejan de pagar más de 17.000 millones de soles cada año por beneficios tributarios que los tienen universidades privadas, que los tienen en algún momento casinos, los servicios como los bancos, por ejemplo, también tienen beneficios tributarios y exoneraciones tributarias. También se pierden cerca de 50.000 millones de soles que no llegan a la recaudación tributaria. ¿Por qué? Por evasión. Otro problema también que tiene nuestra recaudación es la ilusión tributaria, que genera pérdidas millonarias porque mucha gente, grandes empresas usan esquemas fiscales para evadir, pagar impuestos y enviar su dinero hacia los paraísos fiscales. Entonces nosotros creemos que necesitamos en el Perú una gran reforma tributaria para que quien más tiene pague lo justo, para que, por ejemplo, se pueda generar una redistribución adecuada también del presupuesto, fomentando que no seamos solamente los profesionales jóvenes, no solamente seamos las clases medias quienes paguemos nuestros impuestos, por ejemplo, al comprar algo con el IGB, o también pagando el 30% de impuesto a la renta, mientras, por ejemplo, las grandes agroexportadoras pagaban solamente el 15% de impuesto a la renta. Es decir, esa inequidad, esa desigualdad, ese trato diferenciado del Estado entre la ciudadanía y las grandes empresas, generándole favorcitos, generándole beneficios tributarios, no puede continuar. Y para eso hay que acabar con la captura que existe ahorita del Estado por parte de las empresas privadas a través de los lobbies y también generar una nueva constitución que nazca en democracia y que permita garantizar derechos. Y esa es la apuesta que tenemos desde Juntos por el Perú. Muy bien. Muchas gracias a la candidata Catherine Eizaguirre, número 22 de Juntos por el Perú. Vamos ahora con la candidata Raquel Medina, número 8 de Victoria Nacional, para que responda la pregunta formulada por el anterior candidato. Adelante. Propongo de llegar al Congreso modificar el Código Penal para establecer medidas más severas para los delitos de hurto, para aquellos carteristas, para aquellos bujilleros y sobre todo reducir el monto para que un hecho delictivo como esto sea considerado y deje de ser considerado, una falta. Nos están matando por un celular. Tenemos que enfocarnos en trabajar justamente por vivir y acceder a ese derecho universal de vivir en una sociedad en paz. ¿Cuántos padres hoy tienen miedo de que sus hijos no puedan ni regresar de la universidad? ¿A cuántos estudiantes los han matado por robarles un pequeño bolso, un celular, un valor que parece mínimo pero que nos puede hacer perder nuestras vidas? Y también quiero reducir los beneficios penitenciarios. No es posible que los ladrones, los delincuentes estén entrando y saliendo tan fácilmente. Y sobre todo también, como planeo y de llegar al Congreso, me enfocaría también los delincuentes peruanos, también en aquellos extranjeros, modificando la ley de migraciones y de refugiados, para que todo aquel que cometa faltas e infrinja nuestras normas sea deportado. Muy bien, muchas gracias a la candidata Raquel Medina. Ahora continuamos con la candidata Catherine Eizaguirre, que tiene 30 segundos para formular una pregunta para cada uno de sus, de sus oponentes, de los que también se encuentran aquí. Adelante, Catherine.
Gracias, Luis. Bueno, a ver, estamos en un contexto de crisis sanitaria. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es la ciencia en nuestro país y que las políticas públicas estén basadas en evidencia científica. Es fundamental. No queremos caer en discursos como los que tienen los antivacunas, por ejemplo, ¿no? Que niegan el desarrollo de la ciencia. Y por eso también nos damos cuenta que hay jóvenes comprometidos con la ciencia y con el país que han generado pruebas COVID, por ejemplo, desde la universidad pública a precios muy baratos como 20 soles. Desde Juntos por el Perú estamos apostando por un Ministerio de Ciencia y Tecnología que sea el ente rector y queremos preguntarle a los candidatos de las otras listas qué propuestas tienen ellos para fomentar la ciencia y la tecnología y ponerla en el lugar que se merece para el desarrollo nacional. Muy bien, tiempo. Ok, entonces vamos con la respuesta primero del candidato Rómulo Mucho. Adelante, por favor. ¿Rómulo está ahí? Perdón. Durante 20 años vengo proponiendo la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero por lo que vemos en la práctica, siendo pragmáticos, siendo realistas, hoy un ministerio no resuelve un problema. De manera que he propuesto que se cree una agencia meritocrática, autónoma, independiente, que rebase los periodos de gobierno, porque un ministerio en los otros casos no resuelve los problemas. Hay una alta rotación de ministros, viceministros, funcionarios, y que es el círculo vicioso. Por eso nunca se resuelve el problema del agro, por ejemplo, de otros ministerios. Entonces, una agencia tipo BCR, ¿no? Y que tenga plazos, metas. Hay que incrementar ostensiblemente respecto al PBI, que es 0.12 en este momento, a las 10 veces más o más. Partiríamos del 0.5, 0.7 hasta 1% del PBI en investigación y desarrollo, en la inversión en investigación y desarrollo. De manera que con plazos, tomando como ejemplo algunos países que han avanzado en esto, ¿no? ¿Qué cosa es lo que el Perú puede realmente aumentar en ciencia y tecnología para no duplicar lo mismo que se ha hecho ya en otros países? Tenemos todavía mucho campo de acción, de manera que yo propongo una agencia de ciencia y tecnología, o sea, un CONCITEC, pero muy poderoso. CONCITEC está trabajando, pero no hay logros como para poder, digamos, atender las necesidades. Por ejemplo, los apoyos que han hecho para el desarrollo de la vacuna peruana son irrisorios. No, Rómulo, acá tiempo más. vencido. Ya, Tiempo vencido, gracias. 2 minutos. Ya. Vamos con la siguiente participante, la candidata Raquel Medina, número 8 de Victoria Nacional. Adelante, Raquel, 2 minutos. Tenemos muy buen enfoque en lo que es la inversión en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, personalmente creo que también tenemos que seguir enfocándonos en la educación primaria. En todo el trayecto que estoy haciendo en esta campaña política, incluso en los colegios de mi propio distrito, vemos que no hay ni siquiera inversión en los laboratorios. Ni siquiera cuentan tampoco ni con laboratorios químicos bien implementados y tampoco con laboratorios de computación. Y no solo eso, sino que veo casos, cuando converso con mis vecinas, con mis madres de mi distrito, que tampoco hay ni siquiera bibliotecas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo queremos formar a nuestros futuros jóvenes y talentos con buenas bases y enfoque de ciencia y tecnología, si ni siquiera nos preocupamos con que en la edad primaria se implementen bien los laboratorios en los colegios? Yo creo que hay que ir enfocándonos en todo, porque de otra manera vamos a seguir repitiendo y repitiendo la historia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la candidata Raquel Medina, número 8 de Victoria Nacional. Ahora vamos con justamente Raquel Medina, que va a tener 30 segundos para formular una pregunta a cada uno de sus contendores. 30 segundos, adelante, Raquel. Sí, y yo insisto en lo que es uno de mis proyectos bandera. Yo quiero saber qué es lo que haría acá mis amigos, mis otros candidatos, para luchar por aquellas madres que tienen pensiones de alimentos que no se cumplen de llegar al Congreso, para luchar por estos niños
que sus derechos no están siendo respetados. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Raquel. Empezamos entonces con la respuesta del candidato Rómulo Mucho. Tiene 2 minutos. Adelante, por favor. Para todas las necesidades, siempre he dicho que necesitamos caja. Y ahí el meollo del problema. El Perú necesita producir más, generar más. También he escuchado de las evasiones tributarias. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Hay que cortar la evasión, la elusión tributaria. Hoy más que nunca, porque hoy estamos devastados, hoy estamos quebrados. Ahora más que nunca tenemos que recurrir a todos. ¿Cuántas medidas tendrá que aplicar? Unas medidas, pero técnicas, consensuadas, pensadas, ¿no? Para poder incrementar, digamos, el ahorro para atender. Y siempre he dicho, cuanto más caja tenemos para poder atender a todos, no solamente a las madres solteras, a los abandonados, a los niños de la calle. A mí me parte el alma cuando veo gente pidiendo limosna con niños. ¿En qué país estamos? Siempre he dicho que cuando hablamos de crecimiento, pareciera que esas cifras eran falsas porque hay mucha pobreza. Salimos un poco más nada más de Lima, los conos, y luego a las provincias vemos que ¿dónde está el crecimiento? Siempre he preguntado yo. He escrito, no solamente lo estoy diciendo, yo escribo en Gestión, escribo en otros diarios, en revistas, lo digo, ¿qué cosas están pasando en el Perú? Entonces, mi respuesta es, hagamos siempre caja, hagamos ahorros, y que haya transparencia, una buena rendición de cuentas para poder atender todas las brechas, no solamente la de las madres, de los niños abandonados, de los enfermos, las brechas de salud, El Perú tiene condiciones, aquí en el Perú no falta plata, está mal utilizado y gran parte ya hemos hablado, se va a la corrupción. Así que urge sincerar. Muy bien. Tiempo, muchas gracias. Vamos ahora con la respuesta de la candidata Catherine Eizaguirre. Adelante. Bueno, sí, la desigualdad de género es un problema fuertísimo que se basa también en que las mujeres tenemos el doble de carga laboral que los hombres, ¿no? Es decir, además de que muchos hombres no pagan con sus pensiones, no se hacen cargo del cuidado de los niños, que es fundamental para garantizar el futuro. Entonces, nosotros creemos que tenemos que caminar hacia una reforma que nos deje con un sistema nacional de cuidados. Es decir, que el trabajo de cuidados durante la primera infancia no sea solamente cargo de las mujeres, que además, cuando tenemos que salir a trabajar, a la vez tenemos que pagar a personas que nos ayuden a cuidar a los niños en casa o dejarlos con algún familiar, que existan guarderías públicas, cunas públicas, para que se pueda equilibrar un poco la responsabilidad en relación al cuidado en nuestra sociedad. Y también creemos que hay mujeres que se han dedicado toda su vida a cuidar, a realizar trabajos de cuidado y cuando llegan a una edad mayor, cuando ya son abuelas, por ejemplo, no han podido tener un trabajo que les haya permitido aportar al sistema de pensiones. ¿Y qué ocurre con eso? Es que las mujeres no pueden tener una pensión cuando ya no pueden trabajar y lamentablemente quedan desprotegidas o quedan totalmente vulnerables o dependientes al apoyo de sus hijos, por ejemplo. Y por eso apostamos por una pensión mujer, por una pensión que le otorgue un fondo necesario, adecuado a las mujeres durante la edad, donde ya son personas mayores, para que puedan tener vidas dignas, a pesar de que lamentablemente el sistema laboral ahorita permite la precarización de las mujeres justamente por este reparto desigual de las labores domésticas dentro del hogar. Entonces nosotros creemos que sí es importante penalizar a los padres irresponsables, pero también creemos que es necesario atacar las raíces de la desigualdad de género y creemos que está en el reparto, por ejemplo, del trabajo de cuidados, que hay que decirlo como tal, es un trabajo. El trabajo doméstico, las labores que se realizan dentro de la casa es trabajo y tiene que ser reconocido, como no lo está haciendo ahorita las leyes, lamentablemente. Muy bien, muchas gracias a la candidata Catherine Eizaguirre de Juntos por el Perú. Bien, llegados a este punto del debate, vamos con la última pregunta que cada uno de los candidatos tiene 1 minuto para responder. La pregunta es, ¿por qué usted debería ser elegido o elegida congresista? Empezamos con el candidato Rómulo Mucho, que va a tener 1 minuto para contestar esa pregunta. Adelante. Número 1, para rescatar la credibilidad de los ciudadanos hacia sus políticos. Tenemos una historia de vida que hemos demostrado todos los hechos que hemos realizado, tanto en la vida privada, en la vida profesional, también como en la docencia universitaria.
Creemos que tenemos la experiencia, los años para poder entender y cómo legalizar, cómo instrumentalizar esto desde el Congreso mediante todos los temas jurídicos para arreglar el país. Hay que reconstruir, hay que recuperar los valores, hay que nuevamente reinsertarnos en el camino del desarrollo. Así que Rómulo Mucho sí te ofrece con garantía que puede cumplir todo lo que dice. De hecho, siempre he dicho lo que se dice, se hace. Así que te pido que votes por el 34 del Tren del Progreso y como candidato a Juan Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el candidato Rómulo Mucho, número 34 por Avanza País. Continuamos con la candidata Catherine Eizaguirre, número 22 de Juntos por el Perú. Adelante. Bueno, sí, yo soy candidata a la lista de Juntos por el Perú, liderado por Verónica Mendoza, pero también soy una joven que, igual que muchos, estamos cansados de las promesas que hacen los políticos. Y en verdad creo que es tiempo de los jóvenes. Creo que es tiempo de reconstruir el país en este contexto de crisis, no eligiendo a males menores, no conformándonos, sino más bien con esperanza, con valentía para realmente poder lograr un Estado que garantice derechos, para sentirnos orgullosos de nuestro país, del sector público, de lo comunitario, ¿no? De lo público en general. Y yo creo que por eso es importantísimo que los jóvenes tomemos la iniciativa, participemos, y creo que nosotros mismos podemos representarnos. No necesitamos que venga alguien más a representarnos, sino los jóvenes que sabemos de cerca las desigualdades que existen en nuestro país, que hemos vivido la precarización laboral, que hemos vivido lo dificultoso que es acceder a educación de calidad en este país. Sabemos cuáles son las realidades del país y vamos a poner el corazón, la energía, la fuerza de la juventud para transformarlo, y por eso estamos postulando y sabemos que muchísimos jóvenes más vamos a tener un voto coherente y vamos a apostar por jóvenes que nos representen. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a la candidata Catherine Eizaguirre, número 22 por Juntos por el Perú. Vamos ahora con la candidata Raquel Medina, número 8 por Victoria Nacional. 1 minuto, adelante. Tu audio, Raquel. Espera, voy a poner otra vez el cronómetro, permíteme un momento. Adelante. Raquel. Para mí las elecciones son una de las más importantes, pero tenemos el arma más valiosa, nuestro voto, que esta vez tiene que elegir personas decentes, porque tiene que ser un voto informado y sobre todo un voto consciente. No llevemos más corruptos a representarnos. Revisemos si tienen denuncias. Sobre todo, en mi caso particular la tengo clara. Quiero llegar al Congreso para luchar por esas madres solteras que siguen esperando sentadas que el mal progenitor cumpla con sus funciones. Vamos a sancionarlos severamente administrativamente. Vamos a luchar también por ese vecino que siente que su distrito va de mal en peor, que tiene que convivir con la delincuencia, la basura y sobre todo con un alcalde corrupto. Vamos a trabajar también por este vecino, para fiscalizar a esos gobiernos locales corruptos. Vamos a matarlos. Gracias. Muy bien. 1 minuto, tiempo cumplido. Muchísimas gracias, Raquel Medina. Bien, hemos llegado ya a la parte final de este debate electoral aquí en Candidatos. Agradecer, por supuesto, a los 3 candidatos que el día de hoy han estado aquí presentes, a Rómulo Mucho, número 34 de Avanza País, Catherine Eizaguirre, número 22 de Juntos por el Perú, y, por supuesto, Raquel Medina, número 8 de Victoria Nacional. Gracias por su presencia, gracias por compartir estas ideas en cada uno de los temas. Y conmigo será hasta la próxima semana, que nos reencontramos en una nueva edición de su programa Candidatos. Simplemente recordarles que si usted quisiera hacer alguna pregunta a los candidatos del próximo programa, en la promoción que se estará soltando en el transcurso de la semana, usted puede dejar su pregunta en los comentarios del Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.